La mañana en que Sarah Chen entró en él. Cámara del Consejo Galáctico por primera vez. Tiempo. Se sentía como una niña entrando en una catedral. Los muros se extendían hasta. Desde muy alto apenas podía ver el techo. Seres de 100 mundos diferentes. Sentados en filas curvas, sus cuerpos extraños. Y maravilloso. Algunos tenían escamas que brillaba como aceite sobre agua. Otros flotaban en tanques de líquido púrpura. Unos pocos. Parecía casi humano excepto por el extra. Brazos o los ojos que brillaban suavemente en la tenue luz. Sarah representaba la Tierra. Ella era capitana, científica y ahora una diplomática. Llevaba su uniforme, cuidadosamente prensado, su cabello oscuro recogido hacia atrás en un moño ordenado. Sus manos temblaban ligeramente mientras llevaba la tableta, que contiene la introducción de la humanidad a esta vasta comunidad de estrellas. Acércate, representante de la Tierra, dijo una voz. Vino de todas partes y de ninguna parte. Sarah se enteró más tarde de que había sido traducido directamente en su cerebro mediante pequeñas máquinas. El consejo le había dado. Ella caminó. Adelante. Sus pasos resonaron. Cada ojo, cada sensor, cada órgano desconocido de percepción dirigida hacia ella. Somos el Consejo Galáctico. La voz continúa. Hemos observado su especie. Durante 10 de tus años. Hemos estudiado tu cultura, tu tecnología, tu naturaleza. Hemos tomado nuestra determinación. El corazón de Sarah latía con fuerza. Esto era todo. El primer momento real de la humanidad en la etapa galáctica. ¿Serían aceptados? Rechazada, destruida. La Tierra está clasificada como un mundo protegido e inocente. La cámara estalló en sonidos, chirridos, silbidos, ruidos bajos que Sarah sintió en sus huesos. Ella no sabía si era aprobación o burla. Ella ni siquiera entender completamente cuál es la clasificación significaba. Un extraterrestre se acercó a ella. Parecía un insecto alto cubierto de pelaje azul suave con 4 brazos y ojos enormes. Soy Belra, dijo suavemente. No tengas miedo. Protegido. La inocencia es un estatus raro y honorable. Significa que tu especie ha alcanzado el espacio. Viajar a través de la cooperación y la curiosidad, en lugar de a través del conflicto y conquista. Eso es bueno, ¿verdad? Sarah preguntó. Belra hizo un sonido como campanas de viento. Sarah aprendería que esto era risa. Muy bien. Significa que estás especial. La mayoría de las especies llegan a las estrellas cubiertos con la sangre de su propia especie. Los humanos son diferentes. No tienes armas en tus naves. Tus naves son diseñado únicamente para explorar y aprender. La gente trabaja juntas sin las duras condiciones. Jerarquías que plagan la mayoría. Civilizaciones. Eres inocente de la oscuridad de la galaxia. Sarah sonrió, aliviada, inundándola. Solo queremos aprender, ser parte de algo más grande. Y lo serás. Beltra dijo, la gente, los arcianos, serán vuestros guías y protectores. Te enseñaremos caminos del consejo. Te mantendremos seguro. Durante los meses siguientes, la humanidad se convirtió en la favorita del consejo. Curiosidad. Los extraterrestres visitaron la Tierra constantemente, maravillándose del arte humano, música humana, historias humanas. Encontraron. Las emociones humanas son fascinantes. La forma. Los humanos podrían llorar de alegría o de tristeza. La forma en que formaron vínculos profundos con animales e incluso con plantas. Embajador. Marcus Webb, el principal diplomático de la Tierra, pasó sus días dando giras y presentaciones. Mostró extraterrestres. Dignatarios pinturas humanas, las tocaron. Sinfonías,
Que prueben el chocolate y café y vino. Los extraterrestres eran. Encantado. Tu especie es tan creativo, dijo un embajador. Un ser hecho de cristal que sonaba como una campana. Cuando habló, haces belleza para él. Por el bien de la belleza. La mayoría de nosotros dejamos de hacerlo. Que hace millones de años. Marcus sonrió con orgullo. Creemos en el arte y la ciencia son dos caras de la misma moneda. Ambos tratan sobre la comprensión de la universo y nuestro lugar en él. Pero no. Todo el mundo veía a la humanidad con esa calidez. En las sombras del consejo, otros poderes observaban y calculaban. Imperio Kryn, un vasto dominio de conquista y subyugación, tenía representantes en cada reunión del consejo. Hablaban poco, pero ellos vigilaban todo. Comandante Searov de Kryn estudió los informes sobre la humanidad con frío interés. Su especie. Parecían enormes reptiles cubiertos de escamas rojas y negras con dientes como dagas. El Kryn respetaba solo fuerza, y no vieron ninguna en la humanidad. Inocencia protegida, murmuró Setar. Su ayuda. Débil, indefenso. Cuando él. Llegará el momento en que serán fáciles de cosecha. El Consejo prohíbe la agresión contra especies protegidas. Su ayuda le recordó. Con cuidado. La risa de Setar fue baja. Gruñido. El Consejo prohíbe muchas cosas. Pero el Consejo es viejo y lento. Ellos. Hablar mientras actuamos. Paciencia. Primero, nosotros. Hacer frente a amenazas más inmediatas. Pero, un día, la tierra estará madura para ser tomada. Sara no sabía nada de estos oscuros observaciones. Estaba demasiado ocupada con su trabajo. Su barco, el Curiosity, había sido mejorado con tecnología alienígena. Podría. Ahora viaja entre estrellas en días de décadas. Su tripulación pasó su tiempo. Explorar, catalogar nuevos mundos y haciendo amigos donde quiera que iban. Capitán, mire esto. Su ciencia. Un día, el oficial llamó. Estaban orbitando una luna cubierta de extraños formaciones cristalinas. Las estructuras son artificiales, antiguas, millones de años. Sara estudió las lecturas. ¿Podemos aprender algo acerca de quién los construyó? Quizás, pero necesitaríamos ayuda. La tecnología está más allá de todo lo que podemos hacer. Entiendo. Sara contactó al arciano. Flota. En cuestión de horas, un barco enorme apareció junto al Curiosity. Eran las 10 veces más grande, cubierto de elegantes curvas y paneles brillantes. Científicos arcianos. Subió a bordo y trabajó junto con él. Tripulación humana, compartiendo conocimientos libremente. Este fue el patrón de los primeros tiempos de la humanidad. Años en la galaxia. Exploraron, descubrieron, compartidos, y estaban protegidos por la especies más antiguas y sabias que los encontraron. Delicioso y puro. De vuelta en la Tierra. Las escuelas enseñaron a los niños sobre la cientos de especies exóticas. Museos. Exhibió regalos de mundos distantes. La humanidad se sintió segura, bienvenida y valorado. La idea del conflicto parecía absurdo. ¿Por qué alguien pelearía cuando había tanto universo por explorar? Juntos, el embajador Webb se presentó ante el Consejo un año después del primer contacto, y dio un discurso que sería recordado, aunque no de la manera que él destinado. Gente de la galaxia, dijo, su voz firme y orgullosa. La humanidad agradece. Gracias por este regalo de compañerismo. Venimos a las estrellas no como conquistadores, sino como estudiantes. Hemos dejado atrás lo mezquino. Conflictos de nuestro pasado. Hemos elegido cooperación por encima de la competencia. Diálogo sobre la violencia. Esperamos aprender de
tu sabiduría ancestral y quizás ofrecer nuestras propias pequeñas contribuciones de creatividad y entusiasmo. Juntos, puede construir un futuro donde todas las especies prosperar en paz. El consejo aplaudió. Belra se acercó a Marcus después. Su pelaje azul ondeando con lo que tenía aprendido fue placer. Una hermosa sentimiento, embajador. Su gente verdaderamente son únicos. Estamos contentos de estar aquí. Marcus dijo honestamente. Atesora esto. Inocencia, dijo Beltra en voz baja. Es más raro de lo que crees. Marcus no lo hizo. Entiendo la tristeza en su voz. Él, eventualmente. Mientras tanto, en él, los límites del espacio conocido, el Imperio Kryn, se movía. Sus flotas se reunieron como nubes de tormenta. Habían violado 3 tratados menores ya, poniendo a prueba la respuesta del Consejo. La respuesta fue predecibles, mensajes contundentes y amenazas vacías. El Consejo no había. Lucharon una guerra real en 10.000 años. Ellos habían olvidado cómo. Sus armas eran piezas de museo. Sus tácticas eran teórico. Creían que la civilización había evolucionado más allá de eso. Barbarie. Los Kryn lo sabían mejor. Ellos entendió que la paz era simplemente la espacio entre guerras y ese espacio era cerrando. Pero nada de esto tocó la tierra. Todavía. Sarah Chen continuó su exploraciones. Marcus Webb continuó su diplomacia. La humanidad siguió creciendo. Y aprender bajo las alas protectoras de sus nuevos amigos. Eran inocentes. Protegido. Seguro por ahora. La sesión de emergencia comenzó sin ceremonia. Sarah Chen se sentó en el galería de observación, observando cómo cientos de representantes del Consejo entraron en la cámara en silencio. Algo andaba muy mal. Podía sentir. Está en el aire, espeso y pesado como humo. Belra estaba de pie en el podio central. Su pelaje, habitualmente azul brillante, ahora opaco y plano. Cuando ella hablaba, su voz se transmitía. Nada de su calidad musical habitual. Él, la colonia arciana de Termot ha caído. Ella anunció, el Imperio Kryn atacó. Sin previo aviso, 3 millones de almas vivieron allí. Ahora no hay ninguno. La cámara estalló. Algunos delegados gritaron ira. Otros emitieron sonidos de dolor que Sarah nunca había oído hablar de él antes. Algunos. Sarah simplemente se sentó en un silencio conmocionado. Sintió frío. Había visitado Termot 6 hace meses. Recordó a los niños jugando en jardines bioluminiscentes. Artistas que crean esculturas a partir de seres vivos. Cristal. Los científicos que le habían mostrado. Me pregunto si no podría empezar a explicarlo. Todo se ha ido. Esto es un escándalo. Alguien gritó. El Kryn debe ser castigado. Nosotros. Debe convocar al comité de guerra. Otro voz llamó. ¿Qué comité de guerra? Preguntó la tercera voz. Lo disolvimos 7.000. Hace años. Sarah escuchó mientras el consejo discutieron. Hablaron de protocolos. Sobre procedimientos. Sobre comités que necesitaba ser reformada y las autoridades que necesitaba ser concedido. Hablaron. Y hablamos mientras llegaban más informes. Otro mundo atacado. Otra colonia ardiendo. Los Kryn no solo estaban haciendo incursiones. Estaban conquistando y estaban moviéndose rápido. El embajador Webb encontró a Sarah. Después de la sesión. Su rostro estaba gris. Con preocupación. No están preparados para esto. Dijo en voz baja. El consejo. Ellos han vivido en paz durante tanto tiempo. Olvidado lo que significa realmente la guerra. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Preguntó Sarah. Nos mantenemos fuera. Eso es. Somos inocentes protegidos. ¿Recuerdas?
El consejo se encargará de esto y nosotros. Estar a salvo. Pero Marcus no sonaba. Convencido. Los Caen avanzaron como un marea. Golpearon mundos con una fuerza abrumadora. Fuerza, esclavizó a las poblaciones y siguió adelante. El consejo se apresuró a responder. Los antiguos buques de guerra fueron arrastrados del almacenamiento, pero la mitad de ellos no lo hicieron. Trabajar más. Las tripulaciones que se habían entrenado para combate solo en simulaciones, de repente, se enfrentó a la muerte real. Los arcianos, los protectores de la humanidad, reunieron a sus flota para defender sus restos. Colonias. Sara observó desde la tierra como las naves. Difunto, enorme y hermoso, cubierto en obras de arte y llevando las esperanzas de una gente pacífica obligada a luchar. La batalla duró 6 horas. El arciano. La flota fue destruida. Belra sobrevivió. Ella regresó a la Tierra en un escape dañado. Cápsula. Su nave y su tripulación se han ido. Sara. La conocí en el lugar de aterrizaje. El arciano. El líder parecía más pequeño y de alguna manera roto. Lo siento mucho, dijo Sara, sin saberlo. ¿Qué más ofrecer? No estábamos guerreros, dijo Belra en voz baja. Nosotros. Recordaba las formas de la guerra, pero no la sustancia. El crin nos atravesó como papel, y ahora miró hacia arriba. Sara con enormes ojos líquidos. Ahora nosotros. No puedo protegerte. Vienen los crin. A los mundos centrales. La Tierra está en su camino. El consejo se reunió de nuevo. La hora en que se discutió sobre evacuación. Mundos inocentes protegidos. Debían ser abandonadas. Sus poblaciones. Reubicados en regiones más seguras del espacio. Marcus Webb se presentó ante el consejo y hizo la pregunta que cambió todo. ¿Qué pasa si no queremos evacuar? La cámara quedó en silencio. El embajador Bebra dijo amablemente: la especie no tiene ejército, ni armas, ni concepto de guerra organizada. Si el crin llega a la Tierra, tu gente será masacrados o esclavizados. No podemos. Te protegeremos, pero podemos salvarte. Por favor, seamos razonables. Protejamos nosotros mismos, dijo Marcus. Risas ondularon a través de la cámara. No es cruel. Risa, pero del tipo dirigido a un niño diciendo algo tonto. ¿Con qué? Alguien preguntó. Tu exploración. ¿Barcos? Su equipo de minería. Con lo que sea que tengamos, respondió Marcus. Firmemente. Embajador, dijo Beltra, su voz cargada de tristeza. Conocemos tu especie. Eres inocente. Nunca has conocido la guerra. No la conoces. Entiendo lo que estás preguntando. Luego ayuda. Entendamos, dijo Marcus. Danos acceso a sus archivos militares, su bases de datos tácticas. Aprendamos. No. El Consejo votó casi por unanimidad. Las especies inocentes protegidas deben permanecer. Inocente. Evacuaremos la Tierra dentro de 30 días. Marcus regresó a la Tierra con la noticia. Sara lo encontró en el rellano. Instalación. Dijeron, no, dijo Marcus. Confirmado. Están enviando transporte. Barcos para evacuar a gran parte de la población. Centros. Estiman que pueden ahorrar tal vez 2.000 millones de personas antes de la. Llegan los Caen. 2.000 millones de cada 10. Dijo Sara. El peso la aplastó. Abajo sobre ella. ¿Y el resto? Lo sienten mucho, dijo Marcus. Amargamente. Sara miró las estrellas. En algún lugar allá arriba, los crin estaban viniendo. Barcos llenos de monstruos que vieron. Humanos como presas. Y el consejo, el gran y antiguo concilio había decidido que la humanidad debería correr. No, dijo Sara. Dijo, no, no. La voz de Sara se hizo más fuerte.
Más fuerte. No estoy corriendo. La tierra es nuestra casa. No abandonamos nuestro hogar. Sara. No tenemos armas. No tenemos entrenamiento. No. Oportunidad. Entonces aprendemos rápido. Sara sacó su tableta y empezó a escribir. Estoy enviando un mensaje a la curiosidad. Regresaremos a la Tierra y traer algo con nosotros. ¿Qué? Marcus preguntó. La verdad. 3 días después, la tripulación del Curiosity regresó a la Tierra. Ellos llevaban consigo datos de humanos, archivos, registros que habían sido editado cuidadosamente durante el primer contacto con los extraterrestres, archivos históricos, guerra, registros, doctrinas militares que abarcan miles de años. Sara llamó a una reunión con el gobierno de la Tierra, asesores militares que habían sido relegados a roles ceremoniales encontrados de repente. Ellos mismos se vieron arrastrados a una situación urgente. Conferencias. Historiadores especializados en el conflicto humano se convirtió en el más importante. Personas en el planeta. Cuando conocimos a la Consejo, explicó Sara al líderes reunidos, les mostramos quién queríamos ser. Una especie pacífica que había ido más allá de la violencia. Y eso es cierto. Lo superamos, pero no lo olvidó. Ella sacó un holograma. Planes de batalla de la antigüedad. Guerras terrestres. Estrategias y tácticas. Refinado a lo largo de milenios de humanidad. Conflicto. Sun Tzu Clausewitz. Moderno. Teoría militar de los siglos XXI y XXII. Siglos antes de que la humanidad hubiera logrado la verdadera paz. Elegimos la paz, Sara continuó. Pero nuestros antepasados conocían la guerra muy bien y escribieron todo abajo. ¿Estás sugiriendo? El secretario general preguntó lentamente. ¿Que nosotros? Lucha. Sugiero que no muramos. En voz baja, dijo Sara. El consejo piensa. Estamos indefensos. Los Kryn creen que estamos presa. Quizás tengan razón. Quizás perder. Pero tal vez, solo tal vez, la humanidad tiene un truco más para mostrar la galaxia. La decisión se tomó en 24 horas. Tierra no evacuaría. La Tierra permanecería en pie. El Consejo quedó horrorizado cuando recibió el mensaje de la Tierra. Feltra. Contacté personalmente con Marcus. Por favor, ella. Suplicado. No hagas esto. Hemos perdido tanto. Muchos ya. No nos hagas mirar. La humanidad también muere. Agradecemos su preocupación, dijo Marcus formalmente. Pero esto es nuestra elección. Es un suicidio, Veltra. Dijo. Tal vez, reconoció Marcus. Pero es nuestro suicidio. Nosotros elegimos esto. Tierra. Transformadas de la noche a la mañana. Fábricas que bienes de consumo fabricados redistribuidos a fabricar algo más. Los científicos, quienes estudiaron exoplanetas, convirtieron su atención a la teoría de las armas. Barcos, diseñados para la exploración, fueron destrozados y reconstruido. El Consejo observó en confusión a medida que los humanos usaban palabras que nunca se había hablado antes. Términos como profundidad y fuerza estratégicas, multiplicación y teatro de operaciones. Estaban hablando un idioma que la galaxia no había escuchado en 10.000 años. El idioma de Corsera. Se paró en el puente de la curiosidad, ahora renombrado Defiance. Su tripulación trabajó a su alrededor, instalando sistemas. Eso hubiera sido meses impensable. Hace armas, armaduras, computadoras tácticas, ejecutando escenarios de muerte y supervivencia. Capitán, su oficial de armas dijo que era un nuevo puesto ocupado por una mujer que había. He sido ingeniero civil la semana pasada. Estamos listos. Bien, dijo Sara. ¿Por qué? Están aquí.
Los sensores lo mostraron. Claramente. Una flota Kryn, de 100 barcos fuertes. Entrando al sistema solar exterior. Viniendo. Por la Tierra, viniendo por la humanidad, viniendo. Para darle una lección a los inocentes. No tenían idea de lo que estaban a punto de aprender. El comandante Star observó la Tierra a través de la pantalla de visualización de su buque insignia. El planeta azul y verde colgado en el espacio como una joya, esperando ser arrancada. Alrededor. Sus oficiales se prepararon para lo que debería ser la conquista más fácil de la campaña. 100 naves contra un mundo indefenso. Su oficial táctico dijo con satisfacción, esto va a durar más de un año. Ora. Sechar asintió. Había leído el informe sobre la humanidad. Sin armas, sin tradición militar. Una especie que resolver disputas mediante discusión y compromiso. Inocencia protegida. El consejo los llamó. El Kryn había otra palabra para tales especies. Víctimas. Envíe la demanda de rendición estándar. Sear ordenó. Dals una hora para someternos. Entonces comenzamos la cosecha. El mensaje fue transmitido. Setar esperaba. Súplicas, quizás lágrimas y desesperación. Negociación. En cambio, recibió algo inesperado. Este es el capitán Sara Chen de Air Defense. Su demanda. Se deniega. Salga de nuestro sistema inmediatamente. O afrontar las consecuencias. Su puente. La tripulación se rió. ¿Consecuencias para los humanos? Responderemos que les mostraremos lo que consecuencias realmente significan. Setar ordenó. Todos los barcos avanzaron en formación de ataque. La flota de Kryn avanzó en cuña. Patrón, una formación que había roto 100 mundos. Sus naves eran masivo, cubierto de armas y armaduras. Se movieron con la confianza de depredadores que nunca se habían encontrado con nada que pudiera amenazarlos. Sara observó. Ellos vienen. Sus manos estaban firmes en él. Controles del Defiance, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. A su alrededor, una flota de 70 barcos humanos esperaba. Ellos eran más pequeños que los vasos de Kryn, menos poderosos, pero tenían algo que Kryn no lo esperaba. Experiencia que se remonta a 10.000 años. Todos los barcos. Sara transmitió. Recuerda el plan. No intentes igualar su fuerza. Usa velocidad. Usa el engaño. Haz que te persigan. Usted. Entendido, capitán. Llegó él. Respuestas. El Kryn alcanzó el rango de tiro. Y se abrió con energía masiva. Cañones. Rayos de plasma sobrecalentado. Lanzado a través del espacio. 3 naves humanas. Explotaron inmediatamente. Sus escudos. Abrumado. Pero el resto se dispersó. La nave insignia de Kryn. Setar frunció el ceño. Las naves humanas no se estaban formando para luchar. Corrían en todas direcciones. Esto era de esperarse. La presa huyó cuando los cazadores llegaron. Pero estos barcos no eran solo huyendo al azar. Se movían con propósito en patrones que parecían casi. Señor, dijo su oficial táctico, están hacernos daño. Imposible. No tienen entrenamiento. Y una explosión sacudió el buque insignia. Sonaron las alarmas. Sara agarró su silla para no caerse. ¿Qué fue eso? Minas, señor. Hemos entrado en un campo minado. ¿Cómo colocaron las minas? Estábamos observándolos durante todo el proceso. Sara sonrió sombríamente mientras observaba a 3 barcos encogidos y paralizados por el campo minado. Las minas no eran realmente minas. Eran contenedores de carga llenos de explosivos pintados para que coincidan con él. Radiación de fondo del espacio, flotante. En patrones que los sensores CR no pudieron
Distinguir de los escombros. Simple, tosco, efectivo para todos los barcos. Fase 2, Sara. Ordenado. Las vasijas humanas que tenían. Los dispersos ahora comenzaron a converger. Pero no. En la flota principal de Kryn. Apuntaron. Los barcos de suministro en la retaguardia. Buques ligeramente armados que transportaban combustible. Y municiones. Zacarías observó en. La furia creció cuando su flota de apoyo tomó. Daño. Están atacando nuestra logística. ¿Cómo? ¿Saben cómo enfocar la logística? Los oficiales no tuvieron respuesta. Protegido. Se suponía que los inocentes no debían entender. Estrategia militar. Pero estos humanos se movían como veteranos, explotando cada detalle. Debilidad, evitando toda fortaleza. Todo. Los barcos rompen la formación. Perseguir y destruir esas plagas. La flota Kryn. Se separaron exactamente como Sara había planeado. Concentrados, los Kryn eran imparables. Divididos, eran solo objetivos. Plomo. A ellos hasta el cinturón, ordenó Sara. El desafío aceleró hacia el asteroide. Cinturón entre Marte y Júpiter. Detrás. A ella le siguieron 20 barcos Kryn. Comandantes ansiosos por matar. Ellos. Pensé que el capitán humano estaba huyendo. Pánico. Estaban equivocados. El barco de Sara se zambulló en el denso campo de caídas. Rocas. Su tripulación había pasado 2 semanas mapeando rutas seguras a través del cinturón. El Kryn no tenía esos mapas. Enciéndelos. Arriba, dijo Sara con calma. Las naves humanas que habían estado escondidas entre los asteroides abrieron fuego. No con armas de energía avanzadas, pero con conductores de masa simples. Trozos de metal y la roca se aceleró a velocidades tremendas. Convertidos en balas solo por la velocidad. Los propios asteroides se convirtieron en armas. Los barcos humanos usaban pequeños explosivos para alteran las órbitas y envían rocas del tamaño de un automóvil, chocando contra cascos de Kryn. Zetar perdió 5 barcos en el cinturón antes de que ordenara una retirada. Sus 15 buques restantes. Se retiró y se reagrupó con el grupo principal. Estado de la flota, exigió. 23 barcos. Dañados, 7 destruidos, 4 más. Lisiado e incapaz de luchar. El oficial táctico informó, los humanos han perdido 18 naves. Las garras de Zetar se clavaron en sus apoyabrazos. 7 barcos perdidos a humanos primitivos. Imposible, vergonzoso, pero reales. Ya no corren. Su oficial sensor dijo en la pantalla. Las naves humanas restantes se estaban formando. En una formación apretada, posicionándose. Ellos mismos entre la flota de Kryn y tierra. Van a tomar posición. Sar dijo, bien. Ahora los aplastaremos. Correctamente. Pero a medida que el Kryn avanzaba, algo extraño pasó. Pequeño. Los objetos comenzaron a lanzarse desde la Tierra. En sí. Cientos de ellos. Miles. ¿Qué son esas cosas? Preguntó Zetar. Misiles, señor. Cohete primitivo. Tecnología con sistemas básicos de orientación. Pero hay tantos. El enjambre golpeó. Individualmente. Cada misil era débil. Pero había 5.000 de ellos. Más potencia de fuego que cualquier comandante Kryn había visto jamás. Desplegados de inmediato. Abrumaron el punto. Defensas, se estrellaron contra agujeros, detonaron. Contra los escudos, y mientras los Kryn. La flota se enfrentó al enjambre de misiles. Los barcos humanos atacaron de nuevo. Esta vez, vinieron en grupos pequeños, 3 o 4. Barcos trabajando juntos. Usaron La flota de Kryn se lanza contra ellos, lanzándose entre los enormes buques, disparando a puntos débiles que tenían los ingenieros humanos. Identificado mediante el estudio de Kryn capturado. Tecnología.
Zetar observó su flota. Recibe daño y se da cuenta con frío. Horror lo que estaba pasando. Humanos. No eran inexpertos. Eran expertos. Que habían optado por no utilizar su experiencia. Y ahora que no tenían elección, todo ese conocimiento oculto era saliendo. Retrocedan, ordenó. Todos. Las naves se retiran al sistema exterior. Nosotros. Necesitamos reagruparnos. Mientras la flota Kryn. Retirados, las naves de la humanidad los dejaron. Se fueron. No los persiguieron. Regresaron a la órbita terrestre, maltratada y sangrante, habiendo perdido un tercio de su flota. Pero habían ganado. En el puente del Defiance, Sara, desplomada en su silla. A su alrededor, la tripulación estaba vitoreando, llorando, abrazándose unos a otros. Otros habían sobrevivido. La Tierra sobrevivió, capitán. Sus comunicaciones. El oficial dijo, nos están llamando. Es el Consejo Galáctico. Sara se enderezó. Hazlos pasar. La cara de Belra apareció en la pantalla. Arcián parecía sorprendida, con los ojos muy abiertos. Su pelaje se erizó. Capitán Chen. Dijo lentamente. ¿Qué hiciste? Nosotros. Defendió nuestra casa, respondió Sara. Tú. Derrotó a una flota Kryn. Un protegido. Especies inocentes sin ejército. La capacidad acaba de derrotar al Kryn. Estamos. No eres tan inocente como pensabas. Sara. Dijo en voz baja. Belra guardó silencio durante un largo rato. No. Ella finalmente dijo. Supongo que no. Capitán. Necesito preguntarle algo. Muy importante. ¿Cómo? ¿Cómo aprendiste? ¿Pelear así? Sara tomó una profunda respiración. No lo aprendimos. Nosotros. Lo recordaba. La humanidad no siempre fue tranquila, Belra. Pasamos miles de años peleando entre nosotros. Nos pusimos muy buenos en la guerra. Simplemente decidimos parar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque nosotros queríamos ser mejores, dijo Sara. Nosotros. Quería dejar esa parte de nuestra historia atrás. Vinimos a las estrellas con la esperanza de que nunca volveré a necesitar esas habilidades. Pero cuando no nos dejaste otra opción, señaló. El campo de batalla que los rodea. Nosotros. Recordé quiénes éramos. Beltras. Su expresión era ilegible. Miedo. Respeto. Ambos. El Consejo tendrá que reevaluar la clasificación de la humanidad. Lo entiendo. Sara, dijo formalmente. Dijo. Pero Belra y Kryn todavía están fuera. Allí. Siguen destruyendo mundos. Les hicimos daño, pero no los detuvimos. Si la humanidad sabe algo sobre la guerra, es esto. No puedes ganar solo. Defendiendo. Al final, tienes que tomar la lucha contra el enemigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Diciendo? Sara miró directamente a la cámara. Estamos diciendo que te ayudaremos. Te ayudaremos. Te enseñaremos lo que sabemos. Lucharemos. A tu lado. Pero la galaxia necesita. Entiende algo. No somos inocentes. Ya no podemos serlo. Los Caen hicieron. Seguro de eso. ¿Y qué eres ahora? Beltra preguntó en voz baja. Sara pensó en sus tripulantes muertos. Acerca de celebraciones en la tierra mezcladas con luto por los perdidos. Sobre la elección. La humanidad se había puesto de pie y luchaba. Somos lo que siempre fuimos. Dijo ella. Somos supervivientes. La Cámara del Consejo Galáctico sintió. Diferente ahora. Los mismos muros imponentes. Los mismos asientos antiguos, pero la atmósfera había cambiado. Donde había. Una vez fue una complacencia cómoda. Ahora. Había tensión. Donde había habido certeza. Ahora había preguntas. El embajador Marcus Webb estuvo presente en la podio central, flanqueado por Sara Chen y 3 asesores militares humanos.
A través de ellos se sentaron representantes de 200 mundos, muchos de los cuales miraron él. Humanos con expresiones que van desde del miedo a la esperanza y a la hostilidad abierta. Nos mentiste, dijo el delegado de Centoran. Dijo. Su voz era fría. Presentaste. Vosotros mismos como inocentes cuando erais lobos con piel de oveja. Marcus sintió. La ira lo atravesó, pero mantuvo su nivel de voz. Nunca mentimos. Todo. Te mostramos que lo que la humanidad decía era verdad. Somos una especie pacífica. Valoramos cooperación y creatividad. Simplemente, no te conté todo sobre nuestro pasado. Una mentira por omisión sigue siendo una mentira. Otro delegado espetó. Basta. Beltra. Dijo, su voz cortando a través de creciente discusión. Lo que importa ahora es no lo que la humanidad era, sino lo que pueden. Hazlo ahora. Los Kryn han tomado 14 mundos. Desde su derrota en la Tierra. Son adaptándonos a las tácticas humanas. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda de los guerreros que nos engañaron? Alguien preguntó. Sara dio un paso adelante. ¿Quieres hablar de engaño? Bien. Sí, la humanidad tiene una historia violenta. Nosotros luchamos guerras durante miles de años. Nosotros se volvieron muy buenos matándose unos a otros. Pero esto es lo que también aprendimos. La guerra es el infierno, y la paz vale cualquier precio. Nosotros elegimos la paz. Lo dijimos en serio. Seguimos diciéndonoslo. Sacó un holograma que mostraba historia de la humanidad, imágenes de la antigüedad, batallas, guerras mundiales, armas de masas, destrucción. Esto es lo que dejamos. Detrás, continuó Sara. Esto es lo que nunca quise volver a hacerlo. Cuando llegamos hacia las estrellas, esperábamos haber encontrado una mejor manera, una galaxia donde la razón prevaleció sobre la violencia. Y mientras tanto, lo creíamos. Las imágenes se cambió para mostrar los ataques de Kryn, quemando mundos, millones de muertos. Pero la galaxia no es lo que esperábamos, dijo Sara. Silenciosamente. El Kryn nos lo mostró. Así que, sí, recordamos lo que sabíamos. Usamos para sobrevivir. Y ahora estamos ofreciendo. Te ayudará a sobrevivir también. ¿Por qué? La pregunta vino de un pequeño ser cristalino, cuya voz resonaba como campanas. ¿Por qué? Nos ayudaste después de que te juzgamos mal después. ¿Estábamos dispuestos a abandonar vuestro mundo? Marcus respondió, porque es lo correcto. Cosa que hacer. Porque si dejamos que el Caen gana, todo en lo que creemos muere. Y, porque tal vez, solo tal vez, podamos enseñar. ¿Cómo defenderos sin? Convirtiéndose en monstruos en el proceso. El debate duró horas. Algunos delegados argumentaron que la humanidad debería ser expulsado del Consejo por su engaño. Otros insistieron en que se necesitaban las habilidades de la humanidad. Al final, se llegó a un compromiso. Tierra perdería a su inocente protegido. Estatus. A la humanidad se le concedería un asiento sobre el Consejo de Guerra recién reformado y los asesores militares humanos serían asignado para entrenar a la defensa del Consejo. Fuerzas. Pero había una condición. El asesor humano sería monitoreado. Cada táctica revisada. El Consejo temía lo que podrían estar desatando si dieran. Los humanos tienen demasiada libertad. Sara aceptó los términos, aunque no le gustaran. La confianza se había roto en ambos lados. Tomaría tiempo reconstruirlo. El trabajo comenzó de inmediato. Sara encontró. Ella misma fue asignada a la flota arciana, trabajando directamente con Beltra para preparar para el próximo ataque de Kryn. Los arcianos estaban luchando. Sus barcos estaban potente, pero diseñado para la exploración.
Y el comercio. Sus tripulaciones se habían entrenado en simulaciones, pero la simulación no era nada como el caos del combate real. Muéstrame tu plan de batalla, preguntó Sara durante su primera sesión de estrategia. Belra sacó un holograma que mostraba el barco. Formaciones. Concentramos nuestra flota aquí en el cruce de Belcara. Es un ruta de suministro crítica. Si los Kryn toman, le cortaron 15 sistemas. Apoyo. Sara estudió el plan. Era lógico, directo y exacto. Lo que el Kryn esperaría. No lo hará. Trabajo, dijo. El pelaje de Belra se onduló con frustración. ¿Por qué no? Somos más numerosos que los Kryn 3-1 en este lugar. ¿Por qué? Estás luchando con reglas que los Kryn no tienen. Sigue, explicó Sara. Estás pensando sobre proteger el territorio. Son pensando en destruir tu habilidad para luchar. Si concentras tu flota aquí, te golpearán en otro lugar. En algún lugar que no puedas reforzar fácilmente. ¿Dónde deberíamos posicionar entonces nuestra flota? Sara sonrió. En ninguna parte y en todas partes. Divídanse en grupos más pequeños. Manténganlos móvil. Haz que el Kryn te persiga. Fuerza. Que dividan sus fuerzas. Eso va contra todos los principios de la Marina Arciana. Doctrina. Beltra protestó. Lo sé. Sara dijo suavemente. Pero Arcián naval. La doctrina fue escrita para una galaxia en paz. Necesitamos escribir nueva doctrina. Para una galaxia en guerra. Fue difícil para Beltra y sus oficiales. Todo. Sara les enseñó que contradecía lo que ellos decían. Sabía. La concentración de fuerza se convirtió. Dispersión. El compromiso directo se convirtió. Tácticas de guerrilla. El honor se convirtió. Pragmatismo. Pero poco a poco aprendieron. Sara también. Trabajó con otras especies. El Droken, cuya cultura del honor les hizo cobrar directamente a los enemigos. Los Bis, que eran, tenían tanto miedo de las bajas que se negaron a participar a menos que tuvieran ventaja abrumadora. El Sendero, que no podía entender por qué deberían defender mundos que no existieron. Su propia. Cada especie necesitaba diferente lecciones. Sara se encontró no solo enseñar tácticas, sino filosofía. Guerra. No se trata de ser valiente, dijo. Comandante borracho, que había perdido la mitad de su flota en una carga temeraria. Se trata de ser inteligente. Los héroes muertos no protegen. Cualquiera. Evitar bajas es importante, le dijo al almirante de la visión, que se negaron a comprometerse. Pero si nunca toma riesgos y lo perderás todo. Pulgadas en lugar de todas a la vez. A veces, tienes que apostar. La galaxia es conectado, explicó al sendero. Aislacionistas. Si la casa de tus vecinos está ardiendo, eventualmente el fuego alcanza. Tú. Será mejor que ayudes a apagarlo temprano. Marcus, mientras tanto, trabajaba en el ámbito político. Lado. Se reunió con delegados que estaban aterrorizado de que la humanidad se estuviera volviendo demasiado influyente. Calmó los temores, construyó alianzas, y poco a poco cambió la cultura del Consejo. No estamos tratando de tomar el control, dijo repetidamente. Estamos tratando de sobrevivir, todos juntos. Pero no todos estaban convencidos. Allí había rumores de que la humanidad estaba utilizando la guerra para ganar poder, que no eran diferente del Kryn, solo que más sutil. Estos susurros llegaron a Sara durante una sesión de entrenamiento particularmente difícil. Un grupo de oficiales de Centauran se negó a seguir sus instrucciones, alegando que estaba tratando de convertirlos en humanos sedientos de sangre. Sara había perdido los estribos. ¿Crees que? ¿Quieres esto? ¿Crees que disfrutamos convirtiéndonos? ¿Eres bueno matando?
Pasamos 200 años construyendo una civilización pacífica y en 3 meses, lo tiramos a la basura para salvarte. Gente que ni siquiera confía en nosotros. La habitación se había quedado en silencio. Sara había tomado una. Respirando, reprimiendo su ira. Lo siento, dijo en voz baja. Pero, entiende esto. Cada táctica que enseño. Tú, cada estrategia, cada truco, ellos. Todo tuvo un precio. Millones de seres humanos. Vidas a lo largo de miles de años. Pagamos. Por este conocimiento en sangre. Nuestro. Y. Ahora estamos tratando de asegurarnos de que no lo hagas. Tienen que pagar el mismo precio. Uno de los oficiales de Centauran habían dado un paso adelante. Entonces enséñenos, capitán, por favor. Eso. El momento cambió las cosas. Se corrió la voz de que los asesores humanos no estaban tratando de corromper. Las fuerzas del Consejo estaban intentando. Para salvarlos. Los Kryn atacaron a Belcar. Yangchen 3 semanas después, exactamente como Sara había predicho. Pero en lugar de encontrar la principal flota arciana enmascarada y esperando, encontraron pequeños grupos móviles que los acosaban constantemente. Cuando el Kryn intentó asegurar en el cruce, descubrieron que era una trampa. Plataformas de armas diseñadas por humanos. Disfrazado de escombros activados y desgarrados. En las líneas de suministro de Kryn. Cuando la flota de Kryn intentó retirarse y se encontraron con sus rutas de escape bloqueadas por el Consejo. Fuerzas que se habían posicionado. Según la doctrina táctica humana, la batalla de Belcara duró 36 horas. Las fuerzas del Consejo perdieron barcos y vidas. Pero ganaron. Por primera vez desde la guerra comenzó, una gran ofensiva de Kryn había sido detenido. La victoria cambió todo. Los delegados que habían cuestionado los motivos de la humanidad ahora exigían la intervención humana. Asesores, especies que habían estado luchando, comenzaron a coordinar por separado sus esfuerzos. Pero Sara sabía que esto era solo una batalla. Los Caen todavía eran fuertes. Todavía era peligroso y estaban aprendiendo de sus derrotas, al igual que el Consejo. Estaba aprendiendo de la humanidad. Ellos. Adaptarse, le dijo Sara a Belra después de la batalla. Encontrarán formas de contrarrestar nuestras tácticas. Entonces nos adaptaremos también. Beltra dijo, gracias a ti, estamos recordando algo que olvidamos. Estamos recordando cómo pelear. Yo solo. Espero, dijo Sara en voz baja, que cuando esto se acabó, recuerda también cómo. Detente. Belra miró a su amiga con comprensión profunda. Esa es la diferencia entre tú y el Kryn. Sara, sabes que la guerra es una herramienta, no una forma de vida. ¿Recuerdas esa paz? El objetivo es no solo la victoria. Espero que el resto de la galaxia aprenda. Eso también. Sara dijo, porque el verdadero. La guerra, ella lo sabía, no era solo contra los Kryn. Estaba en contra de convertirse en como ellos. La guerra ya llevaba 8 meses en curso cuando llegó el enfrentamiento final. Los Kryn, imperio, ensangrentado pero no roto, reunió su flota de batalla principal arriba. El mundo industrial de Krelj Prime. 2.000 barcos, la mayor concentración del poder militar que la galaxia había visto en 10.000 años. Contra ellos, los Estados Unidos. Flota del Consejo reunida. 3.000 naves de 100 mundos entrenadas. Y dirigido según el ejército humano. Doctrina. A la cabeza de la flota, ahora. Designado como comandante supremo de Fuerzas Combinadas fue Sara Chen. Ella se encontraba en el puente del buque insignia. Unidad, mirando el despliegue táctico. Tantos barcos, tantas vidas. El peso de mando la presionó como gravedad. Todos los comandantes de flota son
A su lado, su oficial de comunicaciones. Reportado. Esperando sus órdenes. Supremo. Comandante. Sara nunca había querido esto. Posición. Ella era una exploradora, no una general. Pero el Consejo había insistido. Las diversas especies confiaron en la humanidad. Ahora, confiaba en que los humanos conocían mejor la guerra que cualquier persona viva. Necesitaban humanos. Liderazgo. Marcus le había advertido. Cuidado, Sara. Hoy eres una heroína. Pero, si ganas, algunos te temerán. Si tú pierdes, te culparán. Entonces será mejor que ganar. Sara había respondido. Ahora frente a la momento de la verdad, no estaba segura. Ya no está. La flota Kryn estaba posicionada perfectamente. Tenían la posición elevada, la mejor posición, y la defensiva. Ventaja. Doctrina militar estándar. Dijo que necesitabas una superioridad de 3-1 para asaltar una posición fortificada. El Consejo apenas tenía eso, pero Sara lo sabía. Algo sobre el ejército estándar. Doctrina. Generalmente fue escrita por él. Vencedores de la última guerra, no los ganadores. Del siguiente. Abrir un canal para todos. Naves, ordenó Sara. Todas las frecuencias. Yo quiero que todos escuchen esto. Consejo y Kryn igual. El canal se abrió. Sara respiró hondo y empezó. Esto es supremo. Comandante Sara Chen a todas las fuerzas. 8. Hace meses, mi gente fue clasificada como inocentes protegidos. Nos veían como débil, ingenuo e indefenso. El Kryn. Pensé que seríamos presa fácil. Ellos lo eran. Equivocado. En su buque insignia, el comandante Segar escuchó con fría atención. Él había subestimó a los humanos una vez. Él no lo haría. Cometió ese error otra vez. Su flota estaba listo. Sus guerreros ansiosos. Esta vez, los humanos aprenderían cuál es el verdadero poder. Quería decir. Pero aquí está la cuestión sobre humanos, continuó Sara. No luchamos porque amamos la guerra. Luchamos porque ama lo que la guerra amenaza con destruir. Nuestro hogares, nuestras familias, nuestra libertad. Hemos aprendido que a veces lo único. La manera de preservar esas cosas es ser muy bueno para quitárselos. Gente que no los respeta. Ella hizo una pausa, dejando que eso penetrara. Comandante Setter, sé que estás escuchando. Quiero que entiendas algo. Las especies de esta flota han aprendido de humanidad. No solo nuestras tácticas o nuestra armas, pero nuestra filosofía. Enseñamos. Ellos que la fuerza sin compasión es solo tiranía. Esa victoria sin honor es solo asesinato. Esa guerra sin propósito es solo un desperdicio. ¿Está tratando de negociar? Belra preguntó desde el arciano. Nave de mando. ¿Ahora? No, su táctica. El oficial dijo lentamente. Ella está haciendo algo más. La voz de Sara se endureció. Has tomado mundos y los has esclavizado. Poblaciones. Has matado a millones. Porque creíste que el poder hacía el derecho. Hoy vamos a mostrarte que el poder es solo una parte de la ecuación. La otra parte es voluntad, y cada serén. Esta flota tiene la voluntad de detenerte. Ella cortó el canal hacia el Kryn y abrió una nueva para su flota. Todos los barcos ejecuten. Plan Omega. Enseñémosles por qué. No te metas con una galaxia que ha aprendido. Para trabajar juntos. La flota del Consejo. Conmovido, pero no de la manera que Setar esperado. En lugar de cobrarle posición, se dividieron en docenas de grupos pequeños. Cada grupo comenzó a moverse en diferentes direcciones, extendiéndose a través del campo de batalla. ¿Qué son haciendo? Preguntó Setar. Están dispersarse. Eso es una locura.
Pero no fue una locura. Fue una estrategia humana. Llevado a su conclusión lógica. La flota del Consejo no estaba tratando de igualar la fuerza Kryn. Estaban haciendo él. El campo de batalla es demasiado grande para que los Kryn lo puedan hacer. Control. Zetar ordenó a su flota que se separaron para perseguir a los grupos dispersos. En el momento en que lo hizo, se dio cuenta de su error. Los grupos del Consejo no estaban huyendo. Se estaban posicionando. Sara observó la exhibición táctica mientras las piezas se colocaron en su lugar. La flota Kryn ahora estaba disperso en un enorme volumen del espacio, tratando de involucrar a múltiples enemigos a la vez. Ahora, dijo Sara, simplemente, desde escondites por todas partes. El campo de batalla, plataformas de armas. Activados. No docenas, sino miles. Las fuerzas del Consejo habían estado sembrando la zona. Con defensas automatizadas durante semanas. Disfrazados de escombros e inactivos. Satélites. La flota Kryn se encontró en un fuego cruzado. Armas automatizadas en todas direcciones, los barcos del Consejo atacan. Puntos débiles y ninguna forma de concentrarse. Sus fuerzas sin tomar medidas devastadoras. Fuego. Zetar intentó reunir a su flota. Pero los humanos ya lo habían planeado. También, cada vez que los barcos KR intentaban reagruparse, las fuerzas del Consejo atacarían. Sus relés de comunicaciones, sus naves de mando, cualquier cosa que les permitiera. Coordenadas. La batalla de Krell Prime se convirtió en 100 batallas más pequeñas. Y en pequeños enfrentamientos, el número de Kryn. La ventaja no significaba nada. Sus barcos eran poderosos, pero aislados. El Consejo. Las fuerzas eran más débiles individualmente, pero trabajaron juntos a la perfección. Pasaron las horas. La flota de Kryn sufrió grandes pérdidas. Star vio cómo sus fuerzas se desmoronaban y sintió algo que nunca había experimentado antes. Dudo, señor, su oficial táctico, dijo en voz baja. Hemos perdido el 40% de nuestra flota. Si continuamos, seremos destruido. Los Kryn no se retiran. Zetar gruñó. Los Kryn tampoco mueren. Por nada, respondió su oficial. La batalla está perdida, comandante. Debemos preservar lo que podamos. Zetar miró la exhibición táctica. Su oficial estaba cierto. Los humanos lo habían superado en maniobras. Completamente. Orgullo protegido con supervivencia. Instinto. Finalmente, la supervivencia ganó. Todos. Barcos. Ordenó, las palabras saboreando. Como veneno. Retirada. La flota Kryn se retiró, maltrecho y roto. De 2.000 de los barcos, escaparon menos de 1000. El resto fueron destruidos o capturados. Sara los vio irse y no sintió alegría. Victoria. Solo alivio de que había terminado. Mezclado con dolor por todos los muertos en ambos lados. ¿Deberíamos continuar? Feltra preguntó por encima de la calma. No, dijo Sara. Vamos. Que se vayan. Ganamos. Ya es suficiente. La flota del Consejo regresó al espacio amistoso. Como héroes. Se planearon desfiles de la victoria. En 100 mundos. Sara Chen fue celebrada como la mente militar más grande en la galaxia. Ella lo odiaba. Yo no quiero desfiles, le dijo a Marcus. Quiero. Vuelve a explorar. ¿Lo harás, Marcus? Prometido. Pero primero, tienes uno más. Deber. Ese deber llegó 3 semanas después. El comandante Zetar había sido capturado cuando su buque insignia averiado fue abordado. Él estaba llevado ante el Consejo para enfrentar juicio. La sala estaba repleta. Los delegados pidieron la ejecución por prisión, por esclavitud. El Kryn había causado tanto sufrimiento.
Justicia. Exigió castigo. Setar se puso de pie. Cadenas, sus escamas opacas, sus ojos. Desafiante. Esperaba la muerte y lo haría. Acéptalo con orgullo. En cambio, Sarah Chen dio un paso adelante. Tengo una propuesta. Ella dijo. No lo ejecuten. No lo encarcelen. Él. Envíalo a casa. La cámara estalló. En protesta. Belra se puso de pie. Sarah, él es un criminal de guerra. Debe ser castigado. Ya he sido castigado, respondió Sarah. Él. Perdido. Su imperio está roto. Su reputación destruida. Pero si ejecutamos, él se convierte en mártir. Si lo encarcelamos, él se convierte en un símbolo de resistencia. Si lo mandamos a casa, se convierte en algo mucho más útil. ¿Qué? Alguien preguntó. Una profesora, dijo Sarah. Que vuelva a su pueblo y explicar cómo perdieron. Que enseñe a los Kryn que hay una manera mejor que conquista. Se volvió hacia Setar. Tú. Pensamos que éramos débiles porque elegimos paz. Ahora sabes que somos lo suficientemente fuertes. Elegir la misericordia. Vete a casa, comandante. Cuéntale a tu gente lo que aprendiste. Star. La miró fijamente. ¿Por qué? ¿Por qué mostrar misericordia a una enemigo? Porque Sarah dijo simplemente. Alguien tiene que ser el primero en parar. Luchando. Alguien tiene que demostrar que el ciclo se puede romper. La humanidad aprendió eso de la manera difícil. Tal vez el Kryn pueda aprendedlo también. El consejo debatió por días, pero finalmente accedió. Setar fue liberado y enviado de regreso al espacio Kryn. Muchos pensaron que fue un error, pero Sarah creía lo contrario. Años después, el imperio Kryn sufriría reformas. Los mundos que habían conquistado serían. Concedió la independencia. El agresivo. La expansión se detendría. Y en el centro de ese cambio sería el propio Setar, enseñando a su pueblo las lecciones que había aprendido. Pero eso era en el futuro. Ahora, Sarah estaba parada en el puente de la desafío, renombrado de nuevo como Curiosidad. El barco de exploración regresó a su propósito original. ¿Dónde también, capitán? Preguntó su timonel. Sarah miró al mapas estelares. Tanta galaxia por explorar. Tantas maravillas que aún no habían visto. Allá afuera, dijo con una sonrisa. Vamos. Ve a descubrir algo hermoso. La nave saltó a una velocidad mayor que la de la luz, dejando atrás la guerra. La humanidad había demostrado su poder, había demostrado que podía luchar y ganar. Pero lo más importante había demostrado que podía elegir cuándo luchar y cuándo perdonar. La galaxia fue testigo del poder de la Tierra. Ahora sé testigo de su sabiduría. Y quizás, Sarah, pensé que mientras las estrellas pasaban a toda velocidad, eso era lo más poderoso de todo.